Hola mis amados en el Señor. Lilia Guevara les habla desde Antofagasta, Chile, para el mundo entero. Hoy día quiero hablarles de un tema muy bonito e interesante acerca de la relevancia que tenemos en las palabras lavados y limpiados que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios y el apóstol Juan en Apocalipsis. Quiero yo hacer alusión acerca de la implicación que tiene, repito, el verbo yar y la palabra lavados y limpiados. Bien, mis amados, les rogaría que escuchen muy bien porque voy a tratar de leer conciso y rápido porque es menester que yo lo diga exactamente como está en Google. Porque es muy, repito, muy interesante este tema y nos va a aclarar muchas dudas acerca de quién es el que nos limpia y qué cosas debemos de omitir en esta limpieza y no aceptar ese limpiador humano que nos dan los romanos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer, ¿ok? Dice, el verbo yar quiere decir pisar o comprimir algo con los pies, dejándolo hundido. Y este verbo viene del verbo latino fullare, que quiere decir pisotear, comprimir repetidamente con los pies. De ahí también con dictongación de la O, cuando es tónica, derivamos la palabra huella, o sea que también puede significar huella cuando hay dictongo. Pero lo verdaderamente curioso, y es la causa de este video mío, es el origen de este verbo vulgar latino fullare, que a mí, debo decirle, amados hermanos, me ha sorprendido, pero sobremanera, tanto que me ha orillado a que yo, repito, les haga este video, porque va a ser muy aclarativo en cuanto a lo que significa salvos por gracia y que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Les decía que es verdaderamente curioso el origen de este verbo vulgar latino fullare, del cual se deriva la palabra hollar. Este verbo se deriva del vocablo fullo, fullonis, que designaba tanto al propietario como a los empleados y trabajadores de los negocios romanos de lavandería, tintorería, que también funcionaban a veces como batanes. Este tipo de negocios, muy habitual y abundante en las ciudades romanas, se llamaba fulónica. En Pompeya, por ejemplo, una ciudad de tamaño reducida si la comparamos con grandes capitales como Roma. Allí en Pompeya se halló los restos de una docena de este tipo de establecimientos. Los romanos llevaban a la fulónica sus prendas grandes de lana, lino o algodón, sus mantas, etcétera, para ser lavados. También se efectuaban allí labores de teñido de prendas, telas y paños, e incluso se preparaban para sus compactados y comercialización final. Las grandes piezas de paño de los talleres textiles utilizaban este método. Generalmente el proceso de lavado se iniciaba sumergiendo la ropa en balsas cuadradas y poco hondas en una solución de orina y cenizas que daba una solución alcalina similar a la lejía, que actuaba como desengrasante y quitamanchas. Después se pasaba a unas balsas de aclarado y se iniciaba el proceso de lavado propiamente dicho, y allí actuaban los fullones que lavaban la ropa dispuesta en balsas poco hondas, pisoteándolas constantemente con los pies como los que pisan las uvas, lo cual contribuía también a suavizar el tejido. La ropa finalmente se aclaraba, se secaba y se pasaba
a las prensas de planchado para ser entregadas en perfectas condiciones. Había también secciones de teñido de prendas, bien para recuperar un color desvaído o bien para cambiar el color de un paño o una prenda. En cualquier caso, en todos los procesos, el pisado de las prendas era fundamental. De ahí que el verbo fullare se refiriera en origen a la acción de los fullones. Debo acotar también, amados, que la palabra fullo, fullonis, es un viejo vocablo técnico que no tiene paralelos conocidos. Como curiosidad, los romanos la aplicaban también a un tipo de escarabajo, o sea, significaba también ese tipo de escarabajo, quizá por la capacidad que tenía de saltar, como nos documenta Plinio en el siglo I de Cristo. Es interesante también hacer notar que el escarabajo toro o escarabajo rinoceronte es reconocido gracias al cuerno de su cabeza. Es inconfundible este escarabajo gracias al cuerno que tiene en su cabeza. Entonces, hasta aquí la lectura, mis amados, y vamos a tratar de reflexionar acerca de la relevancia que tiene este verbo yar con la promesa del Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo seremos lavados y limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Bien, mis amados, mire, este tema resulta... porque unos días atrás yo hice un pequeño video en el que mencioné que los gentiles en Apocalipsis hollaban la santa ciudad. Y ahí traté de explicar bien el asunto, y acerca de eso yo me quedé muy intrigada con el tema y seguí investigando en Google. Y por eso es este tema del día de hoy. Entonces, mis amados, vamos a relacionar el tema hollar con lavados y limpiados. Vamos a leer 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Leamos también 1 Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11 dice lo mismo, mis amados, que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Leamos entonces Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, mis amados. También podemos leer Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Con esos versículos nomás, mis amados, para seguir relacionando. Amados, a mí, para hacerles así cortito el tema y hacerles un resumen, según lo que yo entendí, a mí me llamó la atención este verbo yar, porque como les dije en el otro video que yo hice, me di cuenta que el patio se dio la orden de que no fuera medido porque era entregado a los gentiles, y que los gentiles tenían que hollar la santa ciudad por 42 meses.
Entonces, pues yo refuté de que nosotros, no está hablando de nosotros porque en el principio, si bien es cierto, en otros tiempos fuimos gentiles, pero cuando entramos a conocer esta palabra y hemos sido lavados, limpiados y emblanquecidos con la sangre del Cordero, como dice Primera de Corintios y Apocalipsis, entonces nosotros ya no tenemos nada que ver. Entonces se está refiriendo a personas que pese a que ya han sido lavados, ellos nunca han dejado de ser gentiles y no son hijos de Dios, no son hijos de Jesucristo y siempre serán gentiles, ¿verdad? Entonces hay una implicación bien grande en ese asunto que es digna de un estudio que en este momento no lo vamos a realizar porque es muy largo el tema, mi amado. Entonces a mí me causó sorpresa este verbo porque resulta que dice que proviene de un verbo latino fullare, que quiere decir pisotear, comprimir repetidamente con los pies. Y que parece ser que en los tiempos antiguos de los romanos, ellos tenían una industria que era denominada con este nombre de fullare, de este verbo vulgar fullare. Entonces, con este nombre se designaba tanto al propietario de estas grandes lavanderías como a los empleados. Y esta lavandería era para limpiar y ropa que estaba deteriorada, que estaba muy sucia y que estaba desteñida, se podría decir vulgarmente. Y con esta forma que tenían muy especial de limpiar la ropa y de emblanquecerla, entonces pues ellos tenían la manera muy sui generis de emblanquecer esta ropa, de limpiarla, y entre más ellos pisoteaban la ropa, más se limpiaba, más estaba apropiada para un nuevo color, para un nuevo brillo. Entonces estos romanos parece que ellos utilizaban todo un proceso. Ellos ponían la ropa, dice, como unos cuadrantes, en unas barcas, o unas balsas, y ponían la ropa y allí pues era sometida a ese proceso de pisado o pisoteado, así como cuando se pisoteaba las uvas en el lagar. Y entonces a mí me llama la atención que dice que mientras más se pisoteaba, entonces esta ropa cogía nuevo color, nueva vida. Entonces la diferencia está que nosotros no necesitamos de estas lavanderías romanas o de iglesias de cualquier denominación para que nos limpien nuestros pecados, pisándonos, como dice en Apocalipsis que la ciudad va a ser hollada, va a ser pisoteada, va a ser vituperada por 42 meses. Entonces nosotros, gracias a Dios que tenemos la sangre preciosa del pacto, que hemos sido limpios sin necesidad de ser pisoteados. Porque al contrario, el Señor con su gran amor prácticamente nos besó, nos limpió y nos llevó a una nueva vida y nos dio un nuevo traje blanco que son las acciones justas de los santos, pero que estas acciones no tendrían vida, no tendrían sentido si primero no estuvieran las acciones del único justo que es Jesucristo, el que nos presentó victoriosos ante el Señor, para que pudiéramos decir que ahora sí hemos sido limpiados y hemos sido lavados en la sangre preciosa del Cordero. Otro punto que me llamó la atención es que tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque hay veces que con doctrinas raras los grandes pastores, los grandes eruditos bíblicos nos confunden que vamos a ser salvos de muchas maneras, pero tengamos mucho cuidado que esta salvación o este limpiado de nuestras ropas blancas no sea como aquí dice este texto que yo busqué, que googleé, que dice que los romanos sumergían la ropa en balsas cuadradas y poco hondas en una solución de orina y cenizas. Que esa orina y esa ceniza era la que iba a ser la imitación a la lejía o a la sangre preciosa del Cordero. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, que doctrinas diversas y raras no nos lleven por caminos equivocados, por caminos que prácticamente nos seducen o nos ofrecen libertad, nos ofrecen blanqueamiento falso, porque este blanqueamiento falso es de orina y ceniza,
que nada tiene que ver con la sangre preciosa del Señor, que es bendecida por los siglos de los siglos. Entonces también otra cosa que me llamó la atención, que estos romanos, ellos le nombraban también al escarabajo, lo nombraban a sí mismo con esta palabra fullar, fulone, fulo o yar. Dice Plinio en el siglo I de Cristo, será porque como los escarabajos saltan, y me llamó, pero en lo máximo a mi entendimiento, me hizo como una chispa de alerta, que si ya los romanos en ese tiempo relacionaban esa limpieza de las ropas que ellos blanqueaban en esa gran industria que tenían y que sigue existiendo ahorita en las iglesias, es interesante, pues repito, hacer notar que ellos relacionaban a este blanqueamiento, a esta industria, a este proceso de limpiado falso con orina y ceniza, lo relacionaban con el escarabajo. ¿Y por qué con el escarabajo? Me sorprendió sobremanera que este escarabajo, principalmente el toro o el escarabajo rinoceronte, dice que era, sin lugar a dudas, era fácilmente reconocido porque tenía un cuerno en su cabeza. Entonces aquí pues me hizo como un destello de luz a mis sentidos cuando me di cuenta que, o recordé que Apocalipsis nos dice que apareció una segunda bestia y que esta bestia era diferente a la otra bestia porque esta tenía un cuerno que quería parecerse, o sea, semejaba al cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, por eso me llamó la atención, amados, que como ya cuántos siglos que han pasado y como Dios en todas las cosas de las vidas nos habla, cómo nos muestra que esta industria demoníaca de falsas doctrinas, de que unos dicen que somos salvos por creer, que otros por obra, y un poco de doctrinas raras, que nos dicen, porque ningún erudito llega a un concepto en realidad de lo que es la salvación, que posteriormente yo voy a hablar acerca de la salvación, mis amados, para ya dilucidar este asunto de una vez por todas. Entonces, ¿qué pasa? Cómo Dios en su maravillosa sabiduría nos habla de este escarabajo en este proceso, en esta industria que tenían los romanos de limpiado de la ropa, de los trajes. Cómo vemos que en estos tiempos actuales en las iglesias sigue habiendo este proceso de lavado falso en que nos dicen que Dios ama al pecador pero odia al pecado. Entonces nos empiezan a dar un evangelio de oída, de prosperidad, de mentira, de fábula, de cosas de viejas que nada tienen que ver con la verdadera doctrina, y cómo Dios nos hace ver que hasta los romanos se dieron cuenta que este mismo verbo, que es rarísimo, que es asombroso, este verbo yar, que viene del latín fugioni o fullare, dice que es el mismo escarabajo. Y más aún me asombra porque hay otro escarabajo que se llama el escarabajo diabólico, y yo no tengo tiempo para hablar ahorita del escarabajo diabólico, y en lo posterior voy a hacer un pequeño videito acerca de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos aclara que la industria romana que está metida en todas las iglesias, porque si la iglesia católica es la gran ramera, es la prostituta eterna, no nos olvidemos que la gran ramera también tiene hijas y que son las otras denominaciones que salieron de la madre de las rameras, de la católica. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que ahorita ya ese proceso que tenían los romanos en los tiempos antiguos para limpiar falsamente la ropa con una orina sucia, con ceniza sucia, entonces sigue vigente en las iglesias de hoy día, en que el escarabajo, que es la segunda bestia que aparece, nos habla como el cordero, pero al final de cuentas, si analizamos bien, vamos a percatarnos que nos dice cosas o habla como dragón. Y hasta ¿cómo puedo decir? Las máximas humanas de personas que nada tienen que ver con la religión, pues sabemos que el pez por la boca muere. Entonces está bien claro, mis amados, que tengamos cuidado, que el escarabajo rinoceronte que tiene
que es reconocido por el cuerno que está en su cabeza, sigue limpiando a miles y miles de personas en la iglesia con doctrina falsa. Eso, mis amados, quiero despedirme de ustedes porque era brevemente que quería hablarles, mis amados. Ojalá que sea bien recibido el tema y que ustedes lo analicen en profundidad. Lilia Guevara, su amiga de siempre, se despide y próximamente vendré con un nuevo videito. Amén, mis hermanos. Ay, Dios mío.